Yo lo explico luego en un rato. Vamos a avanzar con nuestra temática de esta semana. Vamos a tomar unos minutos agradeciendo la amabilidad de nuestros amigos que estuvieron anoche para repasar, ¿sí? Pero va a ser rapidito y entonces avanzamos en la temática con la que tenemos que continuar. ¿Cómo tener una mente positiva es el desafío? Decíamos anoche que nuestra conducta tiene un circuito, que acá está descrito de manera básica y muy rapidito lo vamos a repasar, y que es importante que lo tengamos claro, porque normalmente estamos preocupados por nuestra vida a nivel conducta, pero como punta del iceberg. Y normalmente no tenemos claro que justamente debajo hay toda una situación, todo un circuito que terminó en esa punta del iceberg. Ayer poníamos algunos ejemplos, ¿no? Si estoy preocupado porque me enojo mucho, ¿sí? Por esa conducta, ¿sí? Conducta de irascibilidad, de impulsividad, de enojo. Bueno, si nos quedamos trabajando solamente a nivel punta del iceberg, bueno, a ver, respirar profundo, tratar de tranquilizarme. Bueno, todo eso ayuda. Pero qué importante es revisar un poquito más profundamente y por qué me estoy enojando tanto. Y ahí es donde aparece el circuito de la conducta que necesitamos entender. Una conducta, decíamos, o sea, una acción, siempre está antecedida por una emoción. Ayer decíamos que la palabra emoción tiene la misma raíz que la palabra movimiento, motor, de ahí viene la palabra emoción. Siempre que tuvimos una acción de enojo, de alegría, de levantarnos, de no levantarnos, porque ayer decíamos que no levantarme también es una conducta. O sea, cuando un día no me quiero levantar, me quiero quedar debajo de las frazadas, no quiero salir de la cama, es una conducta pasiva o negativa, la conducta de no hacer, porque no tengo ánimo, porque me siento deprimido. Bueno, detrás de cada conducta, aunque no seamos conscientes, siempre hay una emoción que me movió en el sentido de esa conducta, y hasta allí, aunque nos cuesta, pero hasta allí normalmente somos conscientes y empezamos a hacer un poquito de introspección, a preguntarme, bueno, a ver, ¿por qué estoy triste? ¿O por qué estoy ansioso? ¿O por qué estoy desanimado? Hasta allí entonces, normalmente podemos llegar a ser conscientes. De lo que no somos conscientes normalmente, salvo que nos entrenemos, y bueno, la idea es acá proponer algunas herramientas para que nos vayamos entrenando con esto, que antes de esa emoción hubo un ¿qué? Un pensamiento. Es más, normalmente estamos pensando. ¿Qué son los pensamientos? Ayer decíamos imágenes mentales, ¿se acuerdan que ilustrábamos con lo del limón? ¿Sí? Normalmente estamos pensando. Otra definición interesante de qué son los pensamientos dice que son autodiálogos. Permanentemente estamos conversando con nosotros mismos, solo que no somos conscientes, insisto, normalmente de que tenemos esos diálogos en nuestra cabeza. Entonces, hubo algún pensamiento del cual no soy consciente, que ese pensamiento está allí dando vueltas, vaya a saber hace cuánto viene haciendo nido. ¿Se acuerdan del refrán? No podemos evitar que los pájaros revoloteen, pero sí podemos evitar que hagan nido. Pero vaya a saber qué pensamiento nos hizo nido hace tiempo, y ese pensamiento no lo escucho, es un autodiálogo así de fondo que no me doy cuenta que está. Ese pensamiento me dispara emociones que me llevan a esas conductas que me preocupan. Y decíamos ayer que cuando ejecuto la conducta, normalmente ¿qué pasa?
se retroalimenta el pensamiento. ¿Sí? Porque esa conducta termina hundiéndome más en ese pensamiento, ¿no? Si estaba enojado, la conducta de enojo obviamente me va a enojar más. Si no quería enfrentar las cosas y me quedé en la cama, si esa fue la conducta, bueno, me va a retroalimentar el pensamiento de que no puedo, que soy inútil, que no sirvo para nada, que siempre es lo mismo. Vaya a saber cuántos pensamientos están allí sin que nos demos cuenta. Por eso ayer decíamos, este es el punto principal de las charlas que estamos desarrollando en estas 3 noches, que pensamientos saludables son necesarios para tener conductas saludables. Podemos llegar a decir que pensamientos saludables equivalen a conductas saludables. No, porque sí, los romanos decían mente sana en cuerpo sano. Muy bien, cuerpo sano. Entonces, bueno, hoy lo traducimos así, pensamientos saludables para tener conductas más positivas. ¿Se acuerdan del elefantito? ¿Sí? A ver, los que no vinieron anoche, nos responden, por favor, ¿cuántas patas tiene un elefante? 8. Esa noche no vino. Bien. Obviamente. ¿Cuántas patas tiene un elefante? Obviamente. 5. ¿Cómo que 4? Yo estoy viendo 5 patas. Y ayer poníamos otros ejemplos que ahora no podemos tomar el tiempo porque estamos resumiendo. Pero a ver, ¿cómo es esto? Sí, se hizo el chistosito el dibujante. ¿Vieron la ilusión óptica? Decíamos. Y yo lo quise explicar ayer, en un momento me mareé un poco también y digo, pero ¿cómo era? Se hizo el chistoso porque jugó con el piso, con la línea del suelo, ¿no es cierto? Y cerró en lugares, así como el efecto de que hay pastito, no hay pastito, que la pata está hundida en el pastito, cerró en lugares donde no tenía que cerrar y dejó abiertos lugares, por ejemplo, esta es una pata, pero dejó abierta, ¿sí? Y da el efecto de fondo, y así, y aparecen 5 patas, una locura. Bueno, dábamos otros ejemplos ayer de cómo nuestra vista puede estar convencida, nuestro sentido físico de la vista, nuestra visión puede estar convencida, por así decirlo, en realidad se convence nuestro cerebro, de que las cosas son así, pero no son así. Y eso nos puede pasar también, decíamos, a nivel cognitivo, pensamientos. Este es el concepto clave. Así como existen errores de percepción visual, yo estoy convencido que es así, pero no puede ser que un elefante tenga 5 patas, pero lo estoy viendo. Así también podemos tener errores de percepción cognitiva, o sea, pensar las cosas de una manera totalmente distorsionada. Solo que es más fácil darse cuenta cuando visualmente es una ilusión óptica y porque sabemos que el elefante tiene 4 patas, pero es más difícil cuando estamos convencidos a nivel pensamiento que esto es así. Ahí no es tan fácil ver que estoy pensando en un elefante de 5 patas, pero nos puede estar pasando, y eso es lo que técnicamente se llama distorsiones cognitivas. Y poniéndolo en un lenguaje más práctico, para nosotros más cotidianos, pensamientos tóxicos. Pensamientos tóxicos. Percibo la realidad de una manera distorsionada que me hace mal. Y poníamos algunos ejemplos, pero antes de ir a esos ejemplos y meternos de lleno en seguir viendo esquemas de pensamientos tóxicos que podemos tener en nuestra cabeza, y ese es el desafío, darnos cuenta, identificarlos y aprender a enfrentarlos. Decíamos que todos estos pensamientos tóxicos que nos suelen invadir, no sirvo para nada, soy un perdedor, soy una fracasada, no puedo, nadie me quiere, todo está mal, esto es terrible, no hay salida, esto es el fin, la vida es una porquería. Y ahí tuve que parar porque si seguía poniendo más cosas, no venía a dar la charla. No, iba a ser un mal chiste, vamos a dejarlo de lado. Pero tenía que seguir subiendo de tono los insultos, que a veces estamos muy embroncados y nos sale todo eso, ¿no? Bueno, todas estas declaraciones tan tóxicas nacen en pensamientos
tóxicos, porque estamos captando de una manera distorsionada las cosas que nos pasan, llamadas realidad. Sé que podríamos discutir muchísimo y qué es la realidad, no nos vamos a poner filosóficos acá. La idea es ser lo más prácticos posible y cómo estoy captando las cosas. Por eso entonces, ayer vimos el primer esquema de distorsión cognitiva, que solamente lo repasamos en un minuto porque nos tenemos que meter en 2 más hoy y mañana 2 más para cerrar, ¿sí? Para poder llegar a ver los 5 más básicos que más nos puede ayudar a darnos cuenta que nos pueden estar afectando y tener herramientas para empezar a corregirlos. Visión catastrofista, dijimos ayer, ¿se acuerdan los que estuvieron ayer? Que básicamente, si tenemos que definirla, es: estamos pensando sin que nos demos cuenta, recordemos, autodiálogo de fondo, este pensamiento allí está hablando, pero normalmente no soy consciente que de entre las distintas posibilidades, siempre de alguna manera pienso que va a ocurrir ¿cuál? La peor. Tenemos que avanzar, pero voy a agregar un detalle más que ayer explicamos. Es importante que lo tengamos ahí a la vista. ¿Por qué tenemos estos esquemas en la cabeza? ¿Por qué los podemos llegar a tener? ¿Se acuerdan que ayer dijimos básicamente por 3 elementos que se pueden combinar? Número 1, personalidad. Nuestra personalidad puede tender a ser terreno fértil para un tipo de esquemas o para otros. Por ejemplo, la visión catastrofista es bastante típica, no digo que estamos condenados a, pero se puede dar más en la personalidad ansiosa. ¿Sí? Si ya nuestra fisiología, si nuestro organismo tiende a funcionar de esa manera, ¿no? Activarse la química de la ansiedad, podemos tender a ver más catastróficamente las cosas, ¿no? Decíamos que es el esquema que viene ahora a continuación, el pensamiento todo o nada. Es más típico de la personalidad perfeccionista. Si mi personalidad tiende al perfeccionismo, voy a hacer un todo o nada. Ahora vamos a ver un poquito qué es eso, ¿no? Así que un ingrediente que forma estos esquemas mentales es personalidad. Segundo ingrediente, este es clave: modelos de familia. O sea, modelos con los cuales nos criaron, lo que nos imprimieron de chiquitos. Probablemente nuestros padres, sin darse cuenta, ¿sí? Trataron de hacer lo mejor que pudieron para educarnos, pero nos transmitieron o sus ansiedades o sus angustias o sus sobreexigencias, y por eso quizás somos perfeccionistas. O, bueno, cosas que por allí a ellos les costaba manejar, y decíamos ayer, no nos pudieron cuidar de eso, ¿sí? Y mencionaba para los que somos padres hoy, qué importante es que podamos blindar a nuestros hijos lo mejor posible, no en una burbuja, pero sí entender que hay algunas situaciones de angustia y de estrés que ellos no pueden manejar. A veces nos olvidamos que son niños. Hay un gran terapeuta que dice: la psiquis del ser humano es como el cemento. Cuando está fresco, cuando está blandito, hasta un pajarito pisa y deja la marca de la patita, ¿no? Hasta un pajarito. Pero cuando está duro, se para un elefante y ¿qué? Nada. Ni se mosquea el cemento. Bueno, así es nuestra psiquis humana. De chiquitos todo deja marca. De grandes se nos tiene que parar un elefante en la cabeza a ver si nos damos cuenta, si aflojamos un poco, ¿sí? Bueno, 2 ingredientes mencioné: personalidad, modelos con los que nos criaron, y tercer ingrediente que conforman este cóctel para tener estos esquemas de una forma u otra. El tercer ingrediente de situaciones traumáticas, cosas feas que nos hayan pasado, cosas fuertes que nos han dejado con miedo, o frustrados, o enojados, o cínicos, desconfiados, etc. Y se forman estos esquemas. ¿Está bien? 3 ingredientes
por los cuales pueden estar estos esquemas en nuestra cabeza y nosotros no nos hemos dado cuenta. Bueno, la visión catastrofista es el primero que estábamos analizando, que de entre las distintas posibilidades, pensar que siempre va a ocurrir lo peor. Bueno, veíamos algunas frases interesantes de personas que han reflexionado sobre esta. Esta me parece genial: mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. Tremendo lo que puede pasar en nuestra mente. Bueno, y veíamos algunas características más, tiene que ver con los estresores irreales. Este punto es fundamental, no es una ley científica, pero es resultado de muchas observaciones psicológicas y sociológicas. Y podemos llegar a decir que 9 de cada 10 cosas que nos preocupan nunca suceden. 9 de cada 10 cosas que nos preocupan. Pero ahí está nuestra cabeza a mil con la visión catastrofista. ¿Sí? Bueno, tenemos que avanzar. Contábamos ayer este cuento que es tremendo, el miedo y la muerte. Y decíamos que acá hay una tremenda raíz espiritual, que capaz que nos cuesta verla, pero está bueno que busquemos, ¿sí? La raíz espiritual de esta visión es creer que mi mente tiene la capacidad, por así decirlo, de leer el futuro. Una especie de mente omnipotente. Y la raíz espiritual de esto es darle a nuestra mente el lugar del Todopoderoso, como quieras llamarlo. ¿Sí? Por eso les mencionaba ayer que hay un texto bíblico que ya tiene más de 2000 años, 1700 años. Jeremías escribió en el 700 antes de Cristo esto, y sigue siendo una tremenda verdad para reflexionar. Lo tenía en el Power de ayer, hoy lo sacamos, porque tenemos que avanzar con los otros. Pero ¿se acuerdan Jeremías 29:11, los que estuvieron anoche? Jeremías 29:11, si tenés una Biblia en casa, a mano, siempre la tenemos guardada por ahí como un bien de familia, algún recuerdo de familia, algo con un valor afectivo muy lindo, pero más que un valor afectivo, tiene un valor, a mí me gusta decir, un valor terapéutico. La lectura de los consejos de la Biblia aplicados a la salud emocional y desde ya a la salud espiritual. Y Jeremías 29:11 para mí es un texto tremendamente terapéutico, porque arranca con 2 palabritas fuertes que capaz que así de pasada no nos dicen nada hasta que nos ponemos a estudiar un poquito más por qué está eso ahí. Jeremías 29:11 arranca diciendo: yo sé lo que tengo para ustedes, dice el Señor. Y continúa el texto, ¿no? Hablando de que tengamos esperanza a pesar de todo. Y me resulta contundente la expresión yo sé, porque ahí está la raíz espiritual de la visión catastrofista. Nuestra cabeza cree que sabe. Nuestra cabeza nos quiere convencer de que va a salir todo mal. Estoy hablando cuando está este esquema, ¿no es cierto? Nuestra cabeza se enganchó en los miedos, en la ansiedad, entonces nos hace creer que va a salir todo mal. ¿Han escuchado la expresión profecía autocumplida? Es un concepto que se usa en terapia. La profecía autocumplida es: yo me convencí de que algo va a ser así, después lo termino generando de alguna manera. Entonces es como, de ahí la raíz espiritual, endiosamos a nuestra mente. Yo te diría, perdón si esto suena raro, no le creas todo a tu mente, no le creas exactamente todo a tu mente. Tenemos una mente, pero cuidado con esto al revés. Tenemos una mente y no que la mente nos tenga a nosotros, no es lo mismo. La idea es tener una mente y no que la mente me tenga a mí, o sea, que la mente haga lo que quiera conmigo y que por sus miedos se meta en la película de que va a salir todo mal. Entonces, en lugar de tener una mente, la mente me tiene a mí y se genera la profecía autocumplida. Sale todo mal porque de alguna manera yo mismo me metí en esa situación. De ahí la raíz espiritual de la visión catastrofista. Vamos a pensamiento todo o nada. ¿Cuántos se anotan acá? Sé que no vamos a levantar la mano. Mira, allá hay algunos kamikazes, claro, se hacen los cancheritos porque están en el fondo, nadie los ve.
¿Sí? Bueno, pensamiento todo nada. Yo capaz que me la tengo que aguantar, tengo que levantar la mano. ¿Qué es pensamiento todo nada? Consiste en clasificar las cosas en términos, ¿qué cosa? Extremos u opuestos. Todo o nada, blanco o negro, bueno o malo, sin tener en cuenta, ¿qué cosa? Posibilidades intermedias. ¿Es saludable tener en cuenta posibilidades intermedias? Quiero aclarar que acá no estamos hablando de cuestiones de moral. Eso es muy personal, cada uno tiene su escala de valores. Así que no estoy hablando de esos grises. Estoy hablando de los grises necesarios para tener salud psicológica. Ahora vamos a ver un poquito más por qué. Cuando clasificamos todo así, de manera rígida, esto es maravilloso o es terrible. Nunca nada así un poquito más tranquilo, ¿no? Esto es negro o no, es súper luminoso, blanco. ¿Saben que tenemos algunos de estos problemas? Bueno, ahí está, bueno, ese ya es uno de los síntomas. Hace como yo quiero si no está mal hecho. Vamos a poner 3 problemas acá que nos afectan como resultado del pensamiento todo o nada. Rigidez. ¿Es buena la rigidez? Si necesitas algo fuerte, ¿no es buena la rigidez? Si necesitas algo fuerte, ¿no es buena la rigidez? Si hay que ser fuerte. Según la situación también. Según la situación. Porque si vos tenés un hijo y le tenés que poner límite, no tenés que ser tan flexible. ¿Estás hablando como hijo o como papá? Como hijo. Bueno, muy bien. Muy bien. Está bien, sí, según la situación, claro que sí. ¿Está tu papá por acá? No. No vivo con mi papá. Bueno, perdón. Muy buena, muy buena. Sí, según la situación. Ahora, les decía, si necesitamos algo fuerte, no hace falta rigidez. Y les quiero preguntar, ¿qué es más fuerte, lo rígido o lo flexible? ¿Qué creen ustedes? ¿Seguros? A ver, imaginemos. Tenemos acá una bola de billar, de pool, ¿está bien? Y acá, más o menos del mismo tamaño, una pelotita de tenis. La bola de pool, rígida. La pelotita de tenis, flexible. ¿Con cuál preferís que te tire? ¡Epa! ¿Qué es más fuerte entonces? Claro, los corrí con la amenaza de que les iba a tirar una de las dos. No, claro, por más que la de pool nos va a doler mucho más, es más fuerte la pelotita de tenis. ¿Por qué? Claro, porque azotá la pelotita, la bola de pool, azotala con toda la fuerza sobre el cemento. Si no alcanza con la fuerza del brazo, que algo la azote fuerte contra el cemento. ¿Qué pasa? Se quiebra. Azotá con toda la fuerza la pelotita de ping-pong sobre el cemento, la pelotita de tenis. ¿Qué pasa? Rebota. Sí, porque rebota con mucha fuerza. De paso, de ahí viene el concepto psicológico de la resiliencia. La capacidad de rebotar con los golpes de la vida y salir disparado. Lo frágil no rebota. Lo duro no rebota. Lo duro no rebota. Lo rígido, gracias. Lo rígido no rebota. A lo sumo queda ahí y si no se quiebra. Lo flexible sale rebotado, impulsado a pesar de que el golpe sea durísimo. Es más, el golpe durísimo le impulsa más todavía. De ahí viene el concepto de resiliencia, la capacidad de que los golpes, en lugar de partirnos, nos impulsen para seguir luchando. Pero para eso, mis queridos, el pensamiento todo o nada no nos ayuda. ¿Por qué? Porque nos quebramos cuando las cosas no son perfectas como yo esperaba. Me cuesta, esto se llama baja tolerancia a la frustración. No me banco que las cosas no salgan como yo esperaba y me quiebro. Por eso la rigidez genera fragilidad. Otro problema que surge de esta forma de pensar es que somos resultadistas. ¿Conoces a alguien resultadista?
Puede ser que seamos nosotros mismos esa persona, esa persona que es ser resultadista. Bueno, estar pendiente solamente de los resultados, no veo los procesos. ¿Sí? Nos puede pasar con nuestros hijos. No me banco capaz que mis hijos ya no logren algunas cosas que tendrían, noten la palabra que usamos, tendrían que estar logrando. Pará, cada chico es distinto. Tratar de entender un poco más su proceso. ¿Sí? Pero no, somos resultadistas. Leía de un autor muy bueno, muy reconocido, John Maxwell, un autor norteamericano, conocido en todo el mundo, con libros muy buenos sobre liderazgo, motivación, un poquito su historia, que decía: jugué perfectamente el juego del colegio toda mi vida. En el secundario, notas todo 10. En la universidad me asusté porque en una materia un profesor nos dijo que nos iba a bochar a todos. Le entendí el juego, estudié lo que él quería, me reventé memorizando cosas, me recontraprobó 10, terminé con ese éxito los estudios. Cuando salí a la vida, a la calle, a trabajar, me di cuenta que no estaba preparado porque pensé que la vida era simplemente sacarse una buena nota en un examen. Así que le llevó todo un tiempo madurar. Él era totalmente resultadista. Y nos puede pasar a nosotros, creer que la vida es toda una buena nota. Prestemos atención a los procesos. Y el problema del resultadismo es que nos agarra ¿qué cosa? No sale todavía, no llegan los resultados. Me gusta decir, desde la fe, confiemos en los tiempos de Dios. ¿Sí? Fíjense. Voy a ir mencionando algunos conceptos bíblicos con todo respeto a la forma de pensar de cada uno. Decía ayer y quiero aclararlo de nuevo, no estamos hablando de religión, sino de vida espiritual, y cada uno sabrá cómo aplicar estos conceptos. Me fascina leer que la Biblia arranca con Dios creando todo en ¿cuánto tiempo? 6 días, y dice el séptimo reposó. Ahora, ¿no es Dios? ¿Por qué necesita 7 días? ¿Nunca te lo preguntaste? Dios no podría haber hecho todo aparecía. ¿Por qué 6 días un día crea una? Porque hasta Dios mismo trabaja a través de procesos. Todo en la vida necesita su tiempo, su proceso. Y la ansiedad es tratar de apurar esos procesos. Me gusta mucho ese refrán, otra vez un refrán de esos tan sabios que mejoran cualquier definición científica, que dice que la ansiedad es la cabeza tratando de ir más rápido que la vida. La ansiedad es la cabeza tratando de ir más rápido que la vida. Pensá si en algo tu cabeza no está queriendo ir más rápido que la vida. Y entonces, acá apareció, ¿no? Tenía que aparecer. ¿Por qué algunos se esconden? Porque puede ser que nos esté afectando, ¿no? El perfeccionismo que nos lleva a los estados de frustración. Claro, porque el perfeccionismo obviamente que tiene que ver con esta manera de pensar. Ahí creo que Aldo decía, ¿no? Las cosas se hacen así si no están mal hechas. Está bueno que reflexionemos acerca de nuestra tendencia quizás al perfeccionismo. Me gusta este ejemplo. Vos entrás a una sala, ¿no? Ponele, una sala. Y está brillante, ¿sí? Y decís, está perfectamente limpia. ¿Eso qué significa? ¿Que no hay ni una partícula de polvo en toda esa sala? No. Es imposible, bueno. Esa es una sencilla ilustración del problema del perfeccionismo. No es posible esa perfección rígida quizás detrás de la cual estamos. Y esto afecta a todo. La relación con uno mismo, que uno vive frustrado con uno mismo, y la relación con los otros. Que uno vive frustrado con los otros porque de pronto no colman nuestras expectativas. ¿Qué hacemos con esta forma de pensar? Porque tenemos que pasar a la otra. Veamos rapidito algunas herramientas de terapia espiritual. Algunos están anotando, les recomiendo que anoten estos textos para reflexionar, que los vas a encontrar en tu Biblia. Y si no tenés Biblia, en el celu busca una versión de la Biblia y te recomiendo que reflexiones en estos textos.
Mirá qué pregunta. ¿Dios es perfeccionista? ¿Qué te parece? Porque acá pusimos un texto que es una de las declaraciones quizás más conocidas de Jesucristo. San Mateo 5:48 dice lo siguiente, citando palabras de Cristo: sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Creo que puse aquí, acá. Sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es. ¡Buah! Rodrigo, media hora explicando esto, ahora agarré la Biblia, que Jesús dijo que hay que ser perfecto. ¿En qué? ¿Saben? Esto me encanta, ¿sí? Disculpen mi emoción, pero me fascina, me encanta leer la Biblia desde la perspectiva psicológica, terapéutica. La palabra perfecto en la Biblia en castellano es traducción de la palabra griega teleios. ¿Sí? Recuerden que el Nuevo Testamento es traducido del griego. Los manuscritos antiguos están en griego y bueno, de ahí se traduce a todos los idiomas. En griego la palabra que nosotros leemos como perfecto es teleios. Y esta palabra no significa lo que nosotros entendemos hoy por perfecto. Teleios en griego significa, ¿qué cosa? Está acá abajo. Completo o maduro. Es decir, vamos a poner este ejemplito. Nace un bebé y la mamá enamorada de su bebé, el papá también, dicen, es perfecto. Es perfecto. No tiene diente, no tiene pelo. Oh, bueno, acá el papá, no está en tu hijo acá, ¿no? Es feo, dice. Yo conozco a tu hijito y son hermosos, no le digas así, pobre. Cuando nace, bueno, sí, saben que a mí me pasaba, yo no quería. Parece que Aldo todavía está en esa etapa. Yo de pibe me daba impresión los bebés, ¿no? Realmente me parecían muy feos. Bueno, perdón, ¿no? Cuando recibí mi primer hijo, digo, no lo puedo creer. ¿Cómo puede cambiar la cabeza tanto? Tengo 3 hijos, ¿no? Y bueno. Ahora, nace el bebé, entonces la mamá, el papá dicen, es perfecto. No tiene pelo, no tiene diente. No habla. No camina, no se las arregla solo. ¿Te das cuenta del concepto de perfecto? En la etapa que te toca vivir. En el punto del camino que te encontrás, ahí trata de ser lo mejor posible. Sacate ese concepto rígido de que ya yo tendría que ser así o así. Dios tiene sus tiempos. Hay otro texto que me gusta mucho. Bueno, seguimos con la palabra. Dios es perfeccionista. Hay un pasaje de la Biblia, Hebreos 12:12, que lo escribió el apóstol San Pablo, que dice lo siguiente. Es un pedacito del pasaje, no lo puse todo. Dice que Dios es autor y ¿qué cosa? Consumador. Ahí dice de la fe, a mí me gusta pensarlo en todos los procesos de la vida. La palabra consumador viene de la misma palabra que recién leíamos, que se traduce ser perfecto. O sea que Dios no es perfeccionista, es perfeccionador. ¿Y qué es un perfeccionador? Alguien que te lleva en un proceso. Está bueno que le permitamos a Dios en los tiempos de la vida, como lo encuentres, como lo busques, pero búscalo, por favor, busca tu vida espiritual, que es importante, buscar respuestas en tu vida espiritual para entender esos tiempos y no torturarte con ese pensamiento rígido que las cosas ya tendrían que ser así o así. Nos enferma. Y entonces, cerrar para pasar ya los minutos finales al otro tipo de pensamiento que tenemos que ver esta noche. Un último texto, que este es largo, habría que leer todo esto. Para los que están anotando, busquen en la Biblia San Mateo 25, versículos 14 al 29, la hermosa historia de la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Resumimos la idea. Un hombre se va lejos y deja a sus 3 empleados con sumas de dinero, vuelve al tiempo y le pregunta a cada uno qué hizo. El de la mayor suma había ganado el doble. Y este hombre lo felicitó. Excelente. La expresión bíblica es esta. Le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, aunque era una suma de dinero grande, importante. Sobre mucho te pondré. Viene el segundo, que había recibido una suma de dinero intermedia. También había sido
proactivo, todo, había hecho su parte y ganó el doble también, aunque ya era menos dinero. ¿Qué le dijo? Los que se acuerdan de esta parábola bíblica, ¿qué le dijo? Exactamente lo mismo. Si ustedes comparan lo que le dijo al que ganó mucho, al que ganó intermedio, exactamente lo mismo. Viene el que había recibido menos. ¿Qué había hecho ese? Escondió su suma de dinero justamente por todos sus pensamientos negativos, seguramente, de miedo, ¿sí? de catastrofismo, fracaso. No dice eso la Biblia, es una interpretación mía. Pero escondió. Y cuando viene y le dice, no, yo me aseguré que no tengas ninguna pérdida. Bueno, este hombre fue duro, severo, le dijo, te equivocaste totalmente. ¿Saben por qué les traigo esta historia? Porque estoy seguro, y esto sí es bíblico, que al que ganó, el que tenía un poquito y lo escondió, si hubiese trabajado también su poquito y hubiese ganado otro poquito equivalente, la aprobación del jefe hubiese sido la misma. Esta parábola claramente refleja que Dios no es resultadista. Nosotros somos como seres humanos reexitistas. El que gana más, el que tiene más aplauso, el que tiene más estatus, nos arruinamos la vida con esa manera de pensar. Dios no es resultadista. Esta parábola dice que al que ganó X sobre X le dijo excelente. Al que ganó Y sobre Y le dijo excelente. Y al que hubiese ganado A sobre A le hubiese dicho lo mismo. Somos nosotros los que, no, mirá aquel que exitoso. Y ponemos modelos rígidos que nos rompen la cabeza y la felicidad. Ojalá que podamos reflexionar más sobre esto. Bueno, había marcado esto, ¿sí? Sobre poco ha sido fiel. A Dios le importan los pequeños progresos en nuestra etapa del camino. Cuidado con ese resultadismo y exitismo que tenemos. Bueno, nos quedan los minutos finales. Quiero ver cómo estamos con el tiempo, hasta dónde podemos avanzar con este nuevo esquema que nos queda. Unos poquitos minutos. Si no lo terminamos ahora, quedará para mañana. Filtro negativo. ¿Qué tal? Hacemos una preinscripción. ¿Cuántos se anotan acá sin saber qué es? Ya nos dice algo el nombre, ¿no? Bueno, el filtro negativo básicamente lo podemos definirlo así, esta forma de pensar. Valorar una situación como negativa por concentrarse en los elementos que, obviamente, negativos. Y no es que lo positivo, voy a usar esto, a ver si puedo. No es que lo positivo no está, sino que, ¿qué hago con lo positivo? Lo desestimo. Entonces, acá es donde aparece la visión en tubo. ¿Qué es la visión en tubo? Esto en una charla hace un par de meses atrás algo mencionamos, así que ahora rapidito lo vamos a comentar. La visión en tubo es cuando algo me consume toda la energía mental, emocional y espiritual. Y también física, porque me termina agotando. ¿Por qué? Porque me molesta, porque me enoja. A ver, imagínense, algo capaz que por mi visión todo o nada no me satisfizo, no me gusta como está, gracias, Doc, me molesta, me frustra, entonces me empiezo a concentrar tanto en eso, me levanto pensando en eso, estoy todo el día pensando en eso, me acuesto pensando en eso. Finalmente mi vida se reduce ¿a qué? A eso. Visión en tubo. Es como cuando mirás por un tubo, obviamente no ves nada del panorama, solo ese pedacito. Bueno, emocionalmente se nos construye un tubo. Con eso que me preocupa, o que me enoja, o que no me colma mis expectativas, todo lo demás desapareció. Nuestra vida se empobrece muchísimo, emocionalmente, espiritualmente hablando. Nuestra vida se reduce a eso que me molesta y lo demás. Entonces, el tema del filtro negativo es que nos lleva a la visión en tubo y por lo tanto a una ¿qué? Nada me satisface, obviamente, si solamente pienso en eso que, sí,
si se me resolviera esto, si se me diera aquello, solo pienso en eso. Y ¿sabes qué? Hay un autor que dijo algo brillante, que es lo siguiente: lo peor que te puede pasar en la vida es no tener lo que querés. Lo segundo peor es tenerlo. Suena raro, ¿no? Lo peor que te puede pasar en la vida es no tener lo que querés. Lo segundo peor es tenerlo. ¿A qué se refería este autor? Que la visión en tubo te lleva a creer que, ay, cuando se me resuelva esto, cuando se me dé esto, voy a ser feliz. Y de pronto se te resolvió y se te dio. Y, bueno, sí, un ratito de euforia vas a tener, de alegría. Después lo vas a sentir como algo que ya está. Y te va a empezar a faltar algo más para sentirte bien, y así nos podemos pasar el resto de la vida, ad infinito. Por eso esto de estar tan concentrados en eso que se me tendría que solucionar, claro que tenemos problemas que nos preocupan, pero solo mirar eso es el problema, es el esquema filtro negativo. En un lenguaje así poético, este autor dice, bueno, una metáfora recontra conocida, pero está bueno recordarla acá: no vemos la rosa. ¿Por qué? Estamos mirando las espinas. ¿Por qué tienen que estar esas espinas ahí? O este otro autor, interesante lo que dice, pensemos un poquito en esto. Si exagerásemos nuestras alegrías, yo me juego ni siquiera, como dice acá este autor, ni siquiera al nivel de lo que hacemos con nuestras tristezas, sino que sea un poquito más. Un poquito más. Si exagerásemos nuestras alegrías un poquito más, parecido a como lo hacemos con nuestras penas, ¿saben cuánto más felices seríamos? Pero tenemos la tendencia permanente. Nos pasan 10 cosas buenas en el día, supongan, pero nos pasó una mala. ¿Cómo fue ese día? Terrible, horrible. ¿Sí? Terminamos el día pensando en qué, en esa cosa mala que nos pasó. Filtro negativo. Miren, ¿saben qué? Esto está muy claramente ilustrado en la naturaleza. En un terreno baldío, si vos no sembrás nada, ¿qué sale? Yuyo. Si querés un jardín, ¿qué tenés que hacer? Trabajarlo. Con nuestra mente es lo mismo. Nuestra mente tiene la tendencia, discúlpenme si esto molesta, pero está ilustrado en la naturaleza, nuestra mente tiene la tendencia natural a producir yuyo. O sea, tenemos una tendencia a engancharnos con lo negativo. Ahora, si queremos salir de esa tendencia, trabajemos el terreno, plantemos buena semilla. ¿Y cómo plantar buena semilla? Vamos terminando con los últimos tips de ayuda espiritual para cerrar por aquí en esta noche. Hay un texto que tiene 3000 años. Esto se escribió en el 1000 a.C., Salmo 103. Tiene varios versículos, pero solamente pusimos acá los 2 primeros, que dicen así. Es una oración que hacía el rey David en aquel tiempo. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y acá viene lo terapéutico. Y no olvides, ¿qué cosa? Ninguno de sus beneficios. Ahora, yo quiero preguntarte desde la mirada espiritual, ¿Dios necesita nuestra gratitud para ser feliz? No, sí es Dios. Obviamente que como padre, la Biblia enseña que es el padre de todos, ¿sí? ¿Qué padre no está feliz si tu hijo, padre, madre, ¿no? Que mamá, que papá no nos ponemos felices si tu hijo de pronto se acuerda de allá cada 10 años más o menos de agradecerte algo? No, tanto no, chicos, todo bien. Qué lindo cuando viene tu hijo y te dice, gracias, pa, gracias, ma, qué contentos nos sentimos. La Biblia dice que en ese sentido Dios se pone feliz cuando somos agradecidos. Pero en realidad Dios no necesita nuestra gratitud. ¿Es por quién? Por nosotros. ¿Saben qué? Hoy la ciencia, y esto está demostrado en laboratorio por la corriente llamada psicología positiva, que estudia la salud psicológica más que la enfermedad psicológica. La corriente o las corrientes psicológicas tradicionales se concentraron más en la enfermedad, y está bien,
para poder entender, como hoy se entiende mucho mejor, qué es la depresión, qué es la ansiedad, qué es la angustia. Desde hace unos años, la psicología positiva es una corriente de psicología que se concentra en entender qué es la salud psicológica. Y han descubierto, de manera científica, rigurosa, que la gratitud es la emoción más sanadora. La gratitud es la emoción que más sana. Por eso la Biblia dice, no olvides los beneficios. No porque Dios se enoja si no agradeces, sino porque Dios sabe que necesitamos ser más agradecidos para tener más salud psicológica, salud espiritual. Por eso San Pablo escribió en este pasaje algo, bueno, acá él se jugó con un todo o nada, que obviamente también tiene su proceso, no nos va a salir para mañana, pero probalo. Dice, seamos agradecidos en todo. Te dejo el desafío para mañana. Mañana quisiera contarte una historia que parece una situación que es una locura agradecer en esa situación, y lo que pasó con alguien que se animó a agradecer en esa situación. Y el último texto, con este nos despedimos, también de la pluma de San Pablo hace 2000 años, Filipenses, porque le escribía a sus amigos de Filipos. Allí en el capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, hagan su catarsis espiritual, preséntenle a Dios esas preocupaciones. ¿Y qué? Y denle gracias. Mira, en una receta para la ansiedad, inquietud, tenés el ingrediente de dar gracias. Dar gracias baja la ansiedad, porque te conectas con lo positivo. Incluso dar gracias no solo de lo bueno que te ha pasado, animate a dar gracias por anticipado, de aquellas cosas que estás esperando. Animate a agradecerlas por anticipado. Gracias porque sé que esto va a llegar. Y vas a ver cómo tu corazón se inunda de paz. Es más, San Pablo dijo, porque es el 6 y el 7, este es el 7, y la paz de Dios, me encanta esta expresión, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos. Me encanta la expresión que sobrepasa todo entendimiento. A veces necesitamos dar un salto más allá de nuestro razonamiento. No estoy diciendo renunciar a la razón, no. Yo creo que para tener fe no hay que renunciar a la razón, hay que complementar la razón. Y a veces necesitamos una paz que va más allá de nuestra razón. Es decir, con nuestra razón no entendemos cómo voy a agradecer por esto. ¿Cómo se va a solucionar esto? Agradece igual. Y vas a descubrir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Para esto necesitamos más herramientas que solo las charlas. Mañana nos queda la última charla. Ojalá que nos podamos ver mañana, pero ya queremos dejar, ahora sí, mencionarles que en ese papelito ustedes pueden marcar cualquiera de esas 3 herramientas, o máximo 2, porque ya 3 no es un buen aprovechamiento. Son los nuevos cursos gratuitos, gracias a Dios esto lo podemos compartir sin ningún cargo, como son las charlas. ¿Por qué lo hacemos? Porque sentimos que es nuestro granito de arena, que Dios nos permite compartir y nos hace felices poder hacerlo. Entonces, allí van a encontrar en el papelito que al final repetimos una pregunta de ayer. No sé si alguien tiene un papelito para repasar lo que dice. Si no, gracias. Repetimos una pregunta de ayer. Disculpen los que ayer estuvieron. Repetimos porque para nosotros es muy valioso saber si alguna vez pediste alguno de los cursos de Una Luz en el Camino. Gracias. Y entonces, luego está la última pregunta, que podés marcar hasta 2 cursos, si quieres pedir los 3, pero se te va a complicar un poquito. Hasta 2 cursos que te gustaría hacer de los nuevos cursos de Una Luz en el Camino. El primero dice, ¿por una vida mejor o entre familia? Por una vida mejor. ¿Qué es por una vida mejor? 15 temas preparados hace años ya por el doctor Enrique Chay, el fundador del programa Una Luz en el Camino, que están revisados y actualizados.
¿De qué se trata? 15 temas para fortalecer la salud psicológica y espiritual. Son temas donde se abordan cuestiones psicológicas y se dan herramientas también espirituales, leyendo algunos consejos bíblicos. El segundo material es una revista de 15 temas, también escrita por especialistas en relaciones interpersonales, ¿sí? Enfocando especialmente la salud emocional de la familia. Y el último es para los que sienten la necesidad, el deseo, se animan a investigar un poquito más, a ver qué me dice realmente la Biblia de manera práctica para mi vida. Hoy te recomiendo el curso La Biblia Habla. Tiene intencionalmente ese título porque hoy, si aprendiéramos a escuchar un poco más esos consejos espirituales, tendríamos herramientas para enfrentar nuestras crisis, nuestros conflictos de otra manera. Así que, pues, marquen allí, está a disposición de corazón y por favor pongan sus datos, porque es la forma de que Una Luz en el Camino, a través de nuestros representantes locales, aquí nuestros amigos que están organizando estas charlas, a través de ellos les acercamos el material para que lo puedan aprovechar. Muchísimas gracias, buen descanso, los animo a que volvamos a casa pensando cómo salir de la visión en tubo, cómo empezar a agradecer más, ¿sí? Aunque cueste, cómo conectarnos más con tantas cosas que tenemos para agradecer. Muchas gracias de nuevo, buenas noches y buen descanso. Será hasta mañana.